Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos nuevamente para acompañarlos en este bajar un cambio que proponemos los lunes a las 22 por emisora pirata. Hoy vamos a tratar un tema que todavía sigue formando lamentablemente parte de la cotidianidad humana, y es la guerra, la violencia, esa forma de expresión que todavía surge como respuesta, como una alternativa a la resolución de los problemas, de los desentendimientos. Así que de eso va la cosa hoy. Me parece un tema muy propicio para los tiempos que corren, para el nivel de violencia que justamente cruza a toda nuestra sociedad, particularmente acá en Argentina. La guerra es el estado constante del hombre a lo largo de su historia, porque la polarización viene unida a la materia. ¿A qué le llamamos polarización? Bueno, la polarización, dicho de alguna manera técnica, es el proceso por el cual en un determinado grupo se definen características o cualidades que provocan dentro del conjunto la aparición de polos que se consideran opuestos respecto a cierta propiedad, quedando de esta manera el conjunto en un estado llamado estado polarizado. El arriba y el abajo, el blanco y el negro, lo ancho, lo angosto. Ya dentro de nuestra cultura, bueno, Boca River, saludos a los muchachos de Boca que se fueron. Izquierda, derecha, pan dulce con frutas abrillantadas, pan dulce sin frutas. ¿Y cuándo surge la guerra? Bueno, cuando hay dos dispuestos a llevar su posición al extremo. Cuando no hay integración posible de esas diferencias y ambas partes se disputan un mismo territorio. En la cocina, los ingredientes, que pueden ser increíblemente variados, se unen para formar una nueva receta, un nuevo manjar para el deleite de nuestro paladar. De la misma manera, construimos el mundo en el que vivimos con más o menos colores o con más o menos uniformidad. El rechazo a las diferencias que podemos tener con otros, bueno, nos vuelve rígidos, dictatoriales, segregacionistas. Es normal, es temor, es producto de querer proteger lo que creemos ser una determinada cultura, un determinado modo de vivir, de pensar, de actuar. El problema es que a medida que el temor va adueñándose de nuestras decisiones y vamos creándonos un mundo con menos y menos colores, nuestro temperamento también se va volviendo menos alegre, nuestra creatividad se va limitando y vamos por la vida cuestionando todo, oponiéndonos a todo de manera explícita, de manera verbal o de manera mental. Como cuando andamos con el ceño fruncido, ¿no? Todo el día. Que nos quejamos internamente de todo. Resistimos a lo diferente, lo rechazamos. A veces incluso lo confrontamos. Y en esa confrontación podemos llegar a niveles de locura extrema por estar determinados a imponer nuestra posición.
Y no es muy difícil volvernos locos, basta con no tener la flexibilidad de la aceptación hacia lo que el otro piensa, lo que el otro plantea. Esa rigidez con la que pretendemos uniformar al mundo, al gusto de nuestro pensamiento, es justamente la que nos lleva a extremar nuestra posición. Lo mismo ocurre con los deseos que no son satisfechos. Los niños hacen berrinches para lograr un resultado. Los adultos pueden llegar a construir bombas atómicas. Las ideas para crear máquinas de matar parecen muy comprensibles, tanto que son incorporadas a nuestra cultura como parte natural de la existencia humana. La guerra es aceptada. Es un lenguaje que apasiona a los y a las patriotas. En la guerra, nuestro ego tiene la gran posibilidad de engrandecerse, de obtener reconocimiento, medallas, gloria y honores, además de, obviamente, territorios, formas de premiación que recompensan el asesinato, la enajenación, honores que recibimos por convertirnos en engranajes, justamente de una maquinaria para asesinar. La locura se hace hábito en nombre de la patria, y la patria es variada, a veces es territorial, a veces es ideológica. Bajo las ideologías subyacen modelos de vida, de cultura, de fe, que se interpretan como mejores que otros y por lo cual tienen que prevalecer. Las ideologías van sembrando división a diestra y siniestra. La imposibilidad de negociación radica, y acá muchos se van a dar cuenta pensando en nuestra situación actual, radica en que los componentes de cada parte atentan contra el modelo al que aspiran cada uno de los extremos. Es el juego de la soga. Lo que se asume como algo disfuncional en una de las facciones se interpreta como imperiosamente necesaria para la contraparte. Así, en contra de la evidencia que nos ofrece el arte de la cocina, nuestra receta se va volviendo más y más insípida, con menos sabores para degustar, con menos colores, con menos texturas, pero eso sí, mucho más previsible. Estamos en Emisora Pirata, nuestro operador condecorado, batallando detrás de su botonera multicolor, que afortunadamente nos acompaña nuevamente en esta hora, es el capitán Cristian Cires, más conocido como El Lombriz. Soy Mero y esto es Conscientemente. Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y lo pongo a rezar.
Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos hoy, ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. 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 La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Pongo a rezar. La guerra ocasionalmente se toma como el camino más práctico para la resolución de un problema. Como la cosa es difícil, mejor matar. Pero en realidad es la ansiedad la que nos mata, el deseo de resolver rápidamente un conflicto que parece volverse más y más complicado con cada nuevo intento de arreglo. La paciencia es el ingrediente fundamental para la construcción de estructuras sólidas, capaces de resistir al paso del tiempo. Por eso nos aconseja el Tao Te Ching: espera hasta que el barro se asiente y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma. A lo largo de la historia, las alianzas han determinado el funcionamiento y crecimiento de las sociedades más importantes. Para que ese fenómeno se produzca, ha sido necesario que las culturas se entremezclen y se constituyan en una nueva expresión, pero claro, esos procesos no siempre son sencillos. Unir tu reino y el mío, fundirnos en uno, solo implica permitir que ciertos aspectos de mi forma de ser se diluyan por la influencia de tu forma de ser. Cuanto mayor es el arraigo a ciertas formas de vida, a ciertas costumbres o creencias, más complicada se vuelve la unión de diferentes culturas. Cada ser humano cree que su idioma, su religión, su sistema moral, su forma de pensar, su cultura, son maravillas que no deberían perderse y que son cuestiones por las que vale la pena matar. La violencia es un emergente natural y primitivo del ego, una consecuencia de su aparición como unidad separada del resto, en pugna permanente por su supervivencia y por saciar sus necesidades. El ego quiere cosas
Y como su sensación de ser depende de esas cosas que cree necesitar, tratará de conseguirlas como sea. Recurrir a la violencia es sencillamente un método más para lograr un resultado deseado, una forma de someter la conducta ajena para saciar ambiciones que le resultan imperiosas. El accionar violento, de hecho, está presente en todo el reino animal, tanto para la caza como para la imposición de un rol dominante dentro de una manada o un grupo de pertenencia. Los animales, claro, no pueden optar, sus métodos de violencia están asociados a sus limitaciones para comunicarse o para articular recursos de supervivencia complejos como los que construye el ser humano. Cuando los humanos nos disponemos para la guerra, como adicionalmente contamos con capacidades intelectuales mucho más desarrolladas, podemos ser muchísimo peores también que los animales. En realidad, lo que incrementa nuestra capacidad de crear violencia e incluso de ser catastróficamente más generadores de daño es precisamente nuestra creatividad. La creatividad humana no tiene límites, y eso está a la vista. Y debido a las cualidades de nuestro evolucionado cerebro, somos una especie excepcionalmente creativa, pero esa creatividad, si es ejercida a la sombra de la conciencia, es decir, al servicio del ego, solo puede expandir formas demenciales, centradas en deseos egoístas, con una visión excluyente y basada en necesidades del yo o del grupo al que se cree pertenecer. La violencia nos resultará un lenguaje ajeno si es que en nuestra experiencia de vida no estuvimos expuestos a sufrirla en carne propia. Pero si por el contrario la conocemos bien, a punto de haberla incorporado a nuestra personalidad como un recurso más, al estar al tanto de su capacidad para forzar resultados, recurriremos a ella como herramienta cuando sospechemos que algo está fuera de nuestro control. En nuestra edad temprana, e incluso en el inicio de ciertas culturas, en la etapa de formación, la huella de la violencia queda marcada a fuego en la estructura del ego individual o del ego colectivo, sea que ésta haya sido ejercida sobre nuestra propia persona o sobre otras personas que hayamos considerado importantes en nuestra vida. Lo que nos ocurre en lo individual suele proyectarse en lo colectivo. Por eso la violencia que cruza a muchos individuos termina apropiándose del carácter de toda la sociedad a la que pertenece. Por eso me pareció adecuado elegir nuevamente a Charlie, que con sus letras y su impronta poética se ha metido muchas veces con estos temas. Y bueno, justamente tiene una canción que se llama así, Inconsciente Colectivo. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no
soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Buenas noches, Charlie. La violencia, como anunciábamos antes, se hereda, se transmite de padres a hijos, se contagia en las calles y actualmente ese contagio se multiplica también en las redes. Identificado un enemigo, la mente procede a anhelar y planificar su exterminio. Cuando hemos sido violentados tempranamente y no hemos podido procesar y remover esa toxicidad de nuestro sistema, quedamos parasitados por el maltrato. Esa huella con carga energética de carácter explosivo que suele estar en estado latente bajo una fachada socialmente correcta, es detonada cuando una situación amenazante para el ego convoca al programa defensivo para que éste ejerza su capacidad de intimidar a quien esté atentando contra algo que consideramos necesario para conservar nuestra sensación de ser. Esta carga explosiva está conformada por dolor emocional, tristeza encapsulada en el rencor, el deseo de resarcimiento y la reparación de ese daño que palpita dentro de nosotros. Lógicamente, la capacidad de ejercer la violencia tiene que ver con un legado de la naturaleza, en donde la defensa del territorio, de la comida y de los semejantes formó parte esencial de la supervivencia de una especie. No obstante, como seres conscientes deberíamos poder distinguir entre la defensa personal ante un peligro inminente y el ataque de ira, que solo es una manifestación exagerada de violencia por algo que no es como nos gustaría que sea. Desde la mirada del ego, desde nuestra estructura netamente psicológica, no nos es posible interpretar las diversas situaciones que surgen frente a nuestros ojos de modo imparcial y equilibrado. Mientras estemos a merced de la perspectiva del animal procurándose la supervivencia, de su óptica temerosa y defensiva, siempre seremos presa de sus pasiones, de sus necesidades angustiosas y de sus demandas de atención y seguridad. Sin la mirada de la conciencia, adoptamos decisiones cargadas de temor y alimentamos sistemáticamente la cadena reproductiva de la violencia. Esa manera de reaccionar frente a lo que la mente percibe como amenaza puede variar de forma, pero el sustento de la violencia, aquello que genera la reacción, es siempre la misma causa, la inconsciencia. Debemos optar por el mundo en el que deseamos vivir, sabiendo el destino al que conducen los dos modelos, el de la conciencia y el de la inconsciencia. Eso no depende del entorno, sino de nuestra determinación. Es bravo esto de decirlo, ¿no? Parece, sobre todo en un mundo tan tóxico como el que nos toca vivir, que diariamente la violencia se nos mete por la ventana de distintas maneras. Pero la soberanía matriz
es la que da inicio a nuestro verdadero ser. Sin poder gobernar nuestro universo interior, de nada nos va a servir pretender influir o gobernar el mundo externo. Ser conscientes implica dejar de estar bajo el dominio del miedo. Ese es el verdadero salto evolutivo del que estamos hablando todos los lunes a partir de las 22 aquí en Emisora Pirata. Es ese punto en el que dejamos de actuar de un modo instintivo, de un modo animal. La inconsciencia es un estado de ausencia. Es estar sumergidos en la interpretación total del personaje adoptado, sin darnos la oportunidad de evaluar el verdadero peso de una situación para buscar una solución que derrame armonía sobre las partes involucradas. El antídoto a la reacción violenta, a la manifestación de la ira, siempre es el mismo. Es el estado de presencia. La presencia es convocar al ahora a nuestro verdadero ser, a nuestra verdadera esencia. Ingresando en el ahora, aquietando fundamentalmente nuestro sistema nervioso, contemplando lo que sucede desde una mirada espiritual. Lo espiritual es llamado así, primero porque de alguna manera hay que llamarlo, pero justamente se trata de una óptica que está por fuera de la experiencia netamente material. Desde ese espacio podemos tener una perspectiva despojada de apasionamientos, de fanatismos, de los mandatos sociales, de los rótulos consensuados por la mayoría. Desde ese espacio podemos ver con claridad las raíces desde donde emergen esas estructuras del pensamiento. La vida va adoptando diferentes formas y algunas de esas formas pueden ser incluso más disfuncionales que las que ya existen. Pero no vamos a poder traer luz sobre esas disfunciones, agregando a la realidad más oscuridad, desatando una nueva guerra en contra de lo que advertimos como peligro. Respiramos un ratito más con música. Vamos a escuchar a Tracy Chapman, Across the Lines. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, ain't no reason why. Newspaper prints a story, racist tempers fire. Next day starts a riot, knives and guns are drawn. 2 black boys get killed, 1 white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Of America, they kill the dream of America.
Little black girl gets assaulted. No one know her name. Lots of people hurt and angry. She's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. On back streets of America, they kill the dream of America. El abandono del personaje, la renuncia a interpretar el papel impuesto por el ego, es un tipo de renuncia interna en la que dejamos de estar dando por sentado aquello que nuestra voz mental nos ordena realizar. Nos detenemos a contemplar ese proceso interno y nos preguntamos, ¿cuál es el miedo que habla en esta situación de violencia? ¿Qué es lo que se teme perder? ¿Qué ocurriría si simplemente lo contemplamos, lo dejamos ser y no tratamos de defender una posición específica? Esas preguntas no se formulan en relación a una posición intelectual personal. No se trata de ver qué me pasaría a mí, sino de ver qué está ocurriendo en la totalidad del paisaje, sin ese yo mental al que usualmente le atribuimos nuestra sensación de ser. La intención, al frenar el yo mental, es permitirle a la conciencia tener parte en el análisis. Que por cierto no es la conciencia la que analiza, quien piensa siempre es nuestro cerebro. El rol de la conciencia es lograr una mirada despersonalizada, un análisis holístico, no egocéntrico. Entonces, colgamos en su percha el traje que le da vida a los temores y permitimos que la conciencia, desnuda de intereses personales, intervenga en la situación de un modo amoroso. Nos rendimos y renunciamos. Y en ese acto de aparente derrota, la victoria es de verdad. La paz, ¿no? Sopesar lo que sucede para el encuentro de una solución integral en lugar de una solución apresurada e inconsciente para satisfacer las demandas de solo una parte. Una solución integral, como dijimos, una solución holística. ¿Cuál es la ganancia en todo esto? Bueno, la ganancia es vida. Recuperamos el poder de crear armonía. Recuperamos el bienestar olvidado, el estar en paz. Al abandonar las pasiones de la mente, volvemos a casa, a la sonrisa cristalina del niño que fuimos y que nunca se debió haber ido, aunque claro, puede haber quedado sofocado o sofocada bajo las numerosas capas de angustia provocadas por la sobreprotección, por el abandono, el maltrato o la indiferencia. Cuando descubrimos el plano espiritual, descubrimos la puerta de acceso al momento presente. Desde luego que la comprensión de todos estos procesos mentales, aunque traen luz y entendimiento sobre lo que hacemos,
no es suficiente herramienta para lograr un cambio repentino y permanente. El tiempo ya ha hecho su trabajo en nuestra memoria emocional y la huella dejada por las repetitivas acciones defensivas del ego se convierten en la vía más accesible para nuestra reactividad. Sin saberlo, nos hemos entrenado y perfeccionado para hacer justamente eso que ahora vemos como disfuncional debido a la inclusión de la conciencia en nuestro accionar cotidiano. Sin embargo, rechazar nuestra fase violenta o la violencia en los demás nunca va a ser el camino. No podemos sofocar la ira echando más leña al fuego. Esas manifestaciones de la inconsciencia siempre fueron, siempre seguirán siendo una escuela de vida. Todo aquello que la demencia genera, tarde o temprano, convoca a la conciencia para que ésta tome las riendas de la vida en todo su esplendor. Si los actos violentos se repiten, tanto en nosotros como en los demás, el estado de presencia es la guía. ¿En dónde está ese recurso entonces para sopesar lo que sucede? Nuestra herramienta para el encuentro del equilibrio se esconde en el ahora. Si perdemos el estado de presencia y reaccionamos violentamente, de nada, de poco, nos va a servir flagelarnos por eso. Solamente el ego es quien pretende hacer todo correctamente para poder engrandecer su imagen y sentirse más importante. El territorio del ego es justamente el pasado y el futuro. Esos son los tiempos en los que su sistema operativo se maneja, calcula lo que viene y saca conclusiones con lo que ya pasó. Así opera la mente pensante, es un rumiar permanente entre esos dos tiempos. Por eso es que el área para el reencuentro con nuestro espacio consciente es el ahora. No estamos renunciando a la violencia para sentirnos superiores a nadie, sino para traer luz al mundo, para alumbrar con paz a la vida en su conjunto, para convertirnos en una humilde herramienta de servicio y dejar de ser un ego siempre pretencioso, siempre necesitado, ansioso, desesperado. Estamos trabajando en nuestro estado de presencia para dejar de ser agentes tóxicos, para dejar de operar en modo automático, para dejar de ser marionetas de las emociones. Siguiendo en la línea de las canciones que hemos elegido para el día de hoy, elegí esta canción de Sting, que es interpretada en este caso por Stevie Wonder, que tiene algunas versiones en español, incluso el mismo Sting la grabó en español, pero esta versión cantada por Stevie Wonder se las comparto, me parece espléndida, así que va, Fragilidad se llama esto. I love this song. Blood will flow, and flesh and still on, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, but nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. All in
tears from the start, like tears from the start. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Tears from the star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. Bueno, da un poco de cosa hablar después de Stevie Wonder, es como que hay que irse, ¿no? Hay que cerrar todo y tenemos que ir. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que hacemos conscientemente no lo hacemos por reconocimiento ni por recompensa alguna. Lo hacemos porque comprendemos que en lugar de repetir y repetir, crear es la manera de generar soluciones. Acercándonos a la conciencia, estamos trayendo al mundo material lo que escasea. Para seguir incrementando la locura, está todo lo que ya existe. La reincidencia es normal y se debe a la falta de entrenamiento en esta nueva forma de estar. Esto es casi una nueva cultura. Así que lo más probable es que se reincida, aún a pesar de haber renunciado a la ira o a otras formas de agresividad pasiva como método. Al caer en el rencor simplemente nos hacemos... Al caer en el error simplemente nos hacemos responsables. Y es conveniente tratar de enmendar el daño infligido pidiendo perdón, siendo absolutamente honestos con el otro, explicándole que estamos trabajando al respecto, pero que aún no logramos superar ciertas conductas. Nuestras disculpas podrán ser aceptadas o no, nuestra lucidez sobre cualquier tema es una instancia que sucede dentro de nuestro campo de percepción. No tiene lógica recuperar la cordura, recuperar la conexión con la conciencia y pretender que en paralelo el mundo, se alinee o sintonice instantáneamente con nuestro entendimiento de las cosas. Nuestro cambio, si bien incide en el mundo, no es más que un brote y debemos seguir regándolo para que la conciencia se expanda tanto dentro de nuestro como fuera y nos proteja
colectivamente con sus ramas. Si nos cuesta pedir perdón, bueno, eso es un buen dato que nos habla de una escasez de humildad, donde el otro, bueno, no debería ser merecedor de nuestras disculpas y donde por lo tanto preferimos seguir aferrados al personaje, tratando de proteger sus intereses mezquinos y sus pequeños temores existenciales. Bueno, abandonar la típica reactividad, renunciar a la esclavitud, tratando de buscar el estado de presencia, esa es la técnica para que se deshagan las cadenas que nos mantienen en total sumisión para dar con la verdadera libertad. Siempre tenemos que pensar que las emociones y las explosiones emocionales, por más que a veces nos ponen en una situación humillante, donde decimos, bueno, ¿cómo ocurrió esto? Son datos y como tales tenemos que tomarlos. Si los convertimos en un drama, bueno, es más difícil todavía atravesar ese proceso. Por ese motivo, las emociones son información que hay que aprovechar. Estamos tratando de dar con una forma de libertad. ¿Qué libertad? No la libertad de hacer lo que nos venga en ganas, sino la libertad de actuar por fuera de la reactividad emocional, como verdaderos soberanos de nuestro proceder. Reclamamos nuestra libertad tomándola y protegiéndola en todo momento en el único instante que existe, ahora. Esto es algo insistente, ¿no? Parece un disco rayado el tema de la hora, el momento presente. Lo que pasa es que esa experiencia, la de habitar el momento presente, es algo que nos resulta bastante poco frecuente, no forma parte de nuestra cultura, no estamos entrenados para eso. Y el hecho de traer continuamente el concepto de habitar el momento presente es porque es el único lugar en donde nos empoderamos de verdad. De lo contrario, todo tiene que ver con una línea de tiempo. Siempre es algo que venimos arrastrando y que genera una consecuencia en la acción, o algo a lo que le tememos y que está mañana, que está en algún momento del mañana. Eso también es absolutamente inquietante. Por ese motivo el tema de aterrizar y de llevarnos a este lugar de contemplación presente es la manera. Es la manera de dejar de ser el personaje. Nos convertimos en la vida que siempre sucede en este único momento. Vemos con los ojos de la vida que siempre fuimos, aún antes de aprender a hablar, antes de nombrar las cosas, antes de rotularlo todo. Puede ser que nuestro pasado contenga mucho odio, dolor, descuido, desinterés, desamor, miedo, angustia o tristeza. Por fortuna, nuestra vida no es pasado, es presente. Nuestra vida es ahora. Nuestro corazón está latiendo, latido a latido, al ritmo del presente en el que estamos viviendo. Somos los únicos capaces de sostener o de soltar el dolor. Podemos reciclarlo una y otra vez, podemos nutrirlo repasando los eventos desagradables que fueron fruto de la inconsciencia. Podemos alimentar nuestros malos recuerdos hasta bañarnos en lágrimas de impotencia, o podemos aceptar que hemos nacido en un universo en donde la inconsciencia es nuestra principal maestra. Cuando descubrimos cuánto duele la guerra contra la vida que somos, cuando atravesamos el desierto del desinterés, del desamor, también estamos aprendiendo cuáles son los factores que multiplican el odio y lo inútil de su sostenimiento como método para hacer un mundo de control total bajo el poder de la violencia y la restricción impuesta.
Cuando hayamos descubierto el acceso a nuestra conciencia, cuando logremos percibir nuestro estado de presencia, o, ¿por qué no?, nuestro estado de ausencia, siempre podremos retornar a ese espacio. Desde ese eje de observación, podemos convertirnos en canales para la manifestación del amor, de la gratitud, de la contención que le da vida a toda la creación, que fluye a través de cada una de nuestras células y que siembra más y más vida en todo aquello sobre lo que actúa su poder creador. Lo que la inconsciencia con sus tajantes rótulos identificatorios haya sembrado en nuestra cabeza, nada tiene que ver con lo que verdaderamente somos. No somos nada de lo que nos han dicho los demás, ni tampoco nada de eso que nos ha dicho nuestra mente, basándose en los estereotipos que nos vende el entorno en el que nos hayamos desarrollado como personas. Somos el milagro de la creación, la vida que emana desde el fondo de nuestro ser, energía creativa que solo puede ser bloqueada cuando nos dedicamos a escuchar las demandas del ego y sus interminables temores. Energía creativa que solo puede ser liberada cuando nos dedicamos vehementemente y cotidianamente a restablecer esta conexión con nuestro ser. Muchísimas gracias, que tengan una hermosa noche, que puedan descansar. Nos vemos, nos encontramos nuevamente el lunes que viene a esta misma hora, 22 horas, por Emisora Pirata. Muchas gracias, Lombriz.